Todo empezó un invierno muy frío. Trabajaba hasta tarde en una oficina del centro. Salía a las 10 de la noche, cuando las calles ya estaban vacías. Nunca me había preocupado por mi seguridad. Hasta esa noche. Lo noté por primera vez en la parada del autobús. Un hombre de unos 40 años, con un abrigo gris demasiado grande para él. No me miraba directamente, pero cada vez que yo me movía, él ajustaba su posición. Como si necesitara tenerme siempre en su campo de visión. Subí al autobús. Él también subió. Me senté adelante. Él se sentó atrás. Durante todo el trayecto, sentí sus ojos en mi nuca. El aire se volvió denso y frío. Intenté convencerme de que era paranoia, pero mi instinto me decía otra cosa. Bajé una parada antes de la mía. Él también bajó. Empecé a caminar más rápido. Él mantuvo la distancia exacta. Ni más cerca ni más lejos. Como si supiera exactamente cuánto podía acercarse sin que yo corriera. Entré en una tienda 24 horas. Le expliqué al dependiente lo que pasaba. Llamó a la policía. Pero cuando miramos afuera, el hombre había desaparecido. La policía revisó la zona pero no encontró a nadie. Me acompañaron a casa y me dijeron que probablemente era un vagabundo inofensivo. Esa noche, intenté dormir. A las 3 de la mañana, escuché algo en mi ventana. Tenía las cortinas cerradas pero había una sombra proyectada desde afuera. La silueta de alguien mirando hacia adentro. Y lo más aterrador, mi apartamento estaba en un 5º piso. Llamé a la policía de nuevo. Cuando llegaron, no encontraron nada. Ninguna huella en el alféizar. Ninguna forma de que alguien pudiera haber subido hasta ahí. Me dijeron que probablemente lo había soñado. Me mudé la semana siguiente. Nuevo barrio, nuevo trabajo, nueva rutina. Han pasado 2 años y no he vuelto a verlo. Pero a veces, cuando voy en el autobús nocturno, creo verlo al fondo. Siempre con ese abrigo gris. Siempre manteniendo la misma distancia exacta. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Vivo en un edificio de 8 pisos. Conozco a casi todos mis vecinos de vista. Pero durante 6 meses, tuve un vecino en el 4B que no existía. O que solo existía para mí. Se llamaba Roberto. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso, siempre vestido de manera formal. Lo veía cada mañana en el ascensor. Buenos días, ¿qué tal? Comentarios sobre el tiempo. Conversaciones normales de vecinos. Un día mencioné a mi pareja que Roberto del 4B había comentado algo gracioso. Mi pareja me miró confundida. ¿Roberto del 4B? Ese apartamento ha estado vacío desde que nos mudamos aquí. Me reí pensando que era una broma. No lo era. Pregunté al portero. Según él, el 4B estaba vacío desde hace 2 años, esperando remodelación. Pregunté a otros vecinos. Nadie conocía a ningún Roberto. Algunos ni siquiera sabían que existía un 4B. Una angustia inexplicable me paralizó. Al día siguiente, esperé en el vestíbulo. Vi a Roberto entrar, caminar hacia el ascensor, sonreírme y subir. Lo seguí. Bajó en el 4º piso. Caminó hacia el 4B. Sacó unas llaves. Abrió la puerta. Y desapareció. No, entró,
Al apartamento. Desapareció. Un instante estaba ahí, al siguiente no había nadie. La puerta estaba cerrada. Cuando toqué, nadie contestó. El portero subió conmigo con las llaves maestras. El apartamento estaba completamente vacío. Polvo acumulado. Telarañas. Nadie había vivido ahí en años. Nunca volví a ver a Roberto. Pero a veces, cuando paso por el cuarto piso, escucho ruidos en el 4B. Pasos, conversaciones amortiguadas, música antigua. Y una vez, solo una vez, escuché mi nombre. En la voz de Roberto. Pidiéndome que entrara. No entré. No entraré. Pero cada día reviso que mis llaves no incluyan ninguna extra. Porque tengo miedo de que un día encuentre la llave del 4B en mi bolsillo, sin recordar cómo llegó ahí. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Encontré una memoria USB en un cajón que no abría desde hace años. Contenía videos de una fiesta de 2015. La fiesta de cumpleaños de Manuel. Lo raro es que no recuerdo esa fiesta. Y más raro aún, aparezco en el video. El video muestra una casa que no reconozco. Hay unas 20 personas, todas celebrando. Yo estoy ahí, riendo, brindando con gente cuyos rostros no puedo ubicar. Parezco feliz. Parezco conocerlos a todos. Contacté a Manuel. Él tampoco recuerda esa fiesta. Dice que nunca celebró su cumpleaños en 2015 porque ese año estaba en el hospital. Le mostré el video. Se puso pálido. Ese no soy yo, dijo. Ese hombre se parece a mí pero no soy yo. Mira sus manos. Miré las manos del Manuel del video. Tenía 6 dedos en cada mano. Revisé el resto de personas. Todos tenían alguna anomalía sutil. Ojos demasiado separados. Bocas demasiado pequeñas. Proporciones que no notabas hasta que las buscabas. Yo era el único que parecía normal en el video. El único humano real en una fiesta de cosas que pretendían ser humanos. Y yo parecía no notarlo. Parecía completamente cómodo entre ellos. El silencio se volvió ensordecedor. El video tiene un momento, hacia el final, donde yo miro directamente a la cámara. Y digo algo. Lo repetí varias veces hasta poder leerlo en mis labios, ya casi estamos listos. Destruí la memoria USB. Quemé los fragmentos. Pero cada vez que me miro en fotos antiguas, busco anomalías. Busco pruebas de que siempre fui yo. De que no me reemplazaron en algún momento que no recuerdo. De que las cosas de la fiesta no terminaron lo que, casi, estaban preparando. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada.
Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. La casa de mi abuela siempre tuvo una habitación que permanecía cerrada. Ahí guardamos cosas viejas, decía ella cuando preguntábamos. Pero nunca entraba. Nunca la limpiaba. Y la puerta siempre estaba fría al tacto, incluso en verano. Ocurrió hace 3 años. Mi abuela había fallecido y me tocó vaciar la casa. Cuando finalmente abrí esa puerta, encontré una habitación que no coincidía con el resto de la casa. Las paredes estaban pintadas de negro. No había ventanas. Y en el centro, había un espejo cubierto con una sábana. Encontré cartas en un cajón. Estaban escritas por mi abuela, dirigidas a alguien llamado M. Hablaban de pactos, de precios que pagar, de cosas que se escaparon y nunca debieron ser invocadas. La última carta estaba fechada el día de mi nacimiento. Quité la sábana del espejo. Era antiguo, con un marco de madera tallada con símbolos que no reconocí. Mi reflejo se veía normal al principio. Pero cuando me iba a dar la vuelta, mi reflejo no se movió. Se quedó mirándome. Y sonrió. Una sensación de pánico me invadió. Intenté salir pero la puerta no abría. Las paredes parecían acercarse. El espejo empezó a vibrar. Y entonces escuché la voz de mi abuela, viniendo del espejo: el pacto se extiende. Ahora tú eres el pago. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación. Cuando desperté, estaba en el jardín de la casa. La habitación del fondo ya no existía. En su lugar había una pared sólida. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Quemé las cartas y vendí la casa. Pero a veces, cuando me miro en cualquier espejo, mi reflejo tarda un segundo de más en copiar mis movimientos. Y en ese segundo, sonríe con una sonrisa que no es mía. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de apartamentos antiguo. El trabajo era aburrido: hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Fue en mi primer año de universidad. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, las sombras parecían moverse solas. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles.
Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Esto pasó hace 5 años. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de visitar a mi familia. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente desierta. Una casa de campo abandonada se extendía a ambos lados, sin una sola luz visible en kilómetros. La vi en mi rango de visión desde lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie en el arcén, haciendo dedo. Mi primer instinto fue parar. Estaba sola en medio de la nada. Necesitaba ayuda. Pero algo me hizo desacelerar sin llegar a detenerme. Cuando pasé junto a ella, la miré. Y ella me miró. Sentí que algo no estaba bien. Sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Su expresión era completamente neutra. No de alivio por ver un coche, no de frustración porque no paré. Nada. Como una máscara. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. 1 kilómetro después, la carretera hizo una curva. La perdí de vista. 10 minutos después, la volví a ver. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma posición exacta en el arcén. Pero estaba 20 kilómetros más adelante. Era imposible. Nadie puede recorrer esa distancia a pie en 10 minutos. Esta vez no desaceleré. Pasé a toda velocidad. Y mientras pasaba, ella sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Con demasiados dientes. Vi su mano levantarse en un saludo lento mientras la dejaba atrás. Conduje sin parar hasta un área de servicio iluminada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando finalmente volví a la carretera, no había nadie. Llegué a casa sin más incidentes. Unos meses después, leí en el periódico sobre un conductor que había desaparecido en esa misma carretera. Su coche fue encontrado en el arcén, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Como si hubiera parado para alguien. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran,
tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Vivo en un edificio de 8 pisos. Conozco a casi todos mis vecinos de vista. Pero durante 6 meses, tuve un vecino en el 4B que no existía. O que solo existía para mí. Se llamaba Roberto. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso, siempre vestido de manera formal. Lo veía cada mañana en el ascensor. Buenos días, ¿qué tal? Comentarios sobre el tiempo. Conversaciones normales de vecinos. Un día mencioné a mi pareja que Roberto del 4B había comentado algo gracioso. Mi pareja me miró confundida. ¿Roberto del 4B? Ese apartamento ha estado vacío desde que nos mudamos aquí. Me reí pensando que era una broma. No lo era. Pregunté al portero. Según él, el 4B estaba vacío desde hace 2 años, esperando remodelación. Pregunté a otros vecinos. Nadie conocía a ningún Roberto. Algunos ni siquiera sabían que existía un 4B. El aire se volvió denso y frío. Al día siguiente, esperé en el vestíbulo. Vi a Roberto entrar, caminar hacia el ascensor, sonreírme y subir. Lo seguí. Bajó en el 4.º piso. Caminó hacia el 4B. Sacó unas llaves. Abrió la puerta. Y desapareció. No, entró al apartamento. Desapareció. Un instante estaba ahí, al siguiente no había nadie. La puerta estaba cerrada. Cuando toqué, nadie contestó. El portero subió conmigo con las llaves maestras. El apartamento estaba completamente vacío. Polvo acumulado. Telarañas. Nadie había vivido ahí en años. Nunca volví a ver a Roberto. Pero a veces, cuando paso por el 4.º piso, escucho ruidos en el 4B. Pasos, conversaciones amortiguadas, música antigua. Y una vez, solo una vez, escuché mi nombre. En la voz de Roberto. Pidiéndome que entrara. No entré. No entraré. Pero cada día reviso que mis llaves no incluyan ninguna extra. Porque tengo miedo de que un día encuentre la llave del 4B en mi bolsillo, sin recordar cómo llegó ahí. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Encontré una memoria USB en un cajón que no abría desde hace años. Contenía videos de una fiesta de 2015. La fiesta de cumpleaños de Roberto. Lo raro es que no recuerdo esa fiesta. Y más raro aún, aparezco en el video. El video muestra una casa que no reconozco. Hay unas 20 personas, todas celebrando. Yo estoy ahí, riendo, brindando con gente cuyos rostros no puedo ubicar. Parezco feliz. Parezco conocerlos a todos. Contacté a Roberto. Él tampoco recuerda esa fiesta. Dice que nunca celebró su cumpleaños en 2015 porque ese año estaba en el hospital. Le mostré el video. Se puso pálido. Ese no soy yo, dijo. Ese hombre se parece a mí pero no soy yo. Mira sus manos. Miré las manos del Roberto del video. Tenía 6 dedos en cada mano. Revisé el resto de personas. Todos tenían alguna anomalía sutil. Ojos demasiado separados. Bocas demasiado pequeñas. Proporciones que no notabas hasta que las buscabas. Yo era el único que parecía normal en el video.
El único humano real en una fiesta de cosas que pretendían ser humanos. Y yo parecía no notarlo. Parecía completamente cómodo entre ellos. El silencio se volvió ensordecedor. El video tiene un momento, hacia el final, donde yo miro directamente a la cámara. Y digo algo. Lo repetí varias veces hasta poder leerlo en mis labios. Ya casi estamos listos. Destruí la memoria USB. Quemé los fragmentos. Pero cada vez que me miro en fotos antiguas, busco anomalías. Busco pruebas de que siempre fui yo. De que no me reemplazaron en algún momento que no recuerdo. De que las cosas de la fiesta no terminaron lo que, casi, estaban preparando. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. La casa de mi abuela siempre tuvo una habitación que permanecía cerrada. Ahí guardamos cosas viejas, decía ella cuando preguntábamos. Pero nunca entraba. Nunca la limpiaba. Y la puerta siempre estaba fría al tacto, incluso en verano. Ocurrió cuando vivía solo por primera vez. Mi abuela había fallecido y me tocó vaciar la casa. Cuando finalmente abrí esa puerta, encontré una habitación que no coincidía con el resto de la casa. Las paredes estaban pintadas de negro. No había ventanas. Y en el centro, había un espejo cubierto con una sábana. Encontré cartas en un cajón. Estaban escritas por mi abuela, dirigidas a alguien llamado M. Hablaban de pactos, de precios que pagar, de cosas que se escaparon y nunca debieron ser invocadas. La última carta estaba fechada el día de mi nacimiento. Quité la sábana del espejo. Era antiguo, con un marco de madera tallada con símbolos que no reconocí. Mi reflejo se veía normal al principio. Pero cuando me iba a dar la vuelta, mi reflejo no se movió. Se quedó mirándome. Y sonrió. Sentí que alguien me observaba. Intenté salir pero la puerta no abría. Las paredes parecían acercarse. El espejo empezó a vibrar. Y entonces escuché la voz de mi abuela, viniendo del espejo: el pacto se extiende. Ahora tú eres el pago. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación. Cuando desperté, estaba en el jardín de la casa. La habitación del fondo ya no existía. En su lugar había una pared sólida. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Quemé las cartas y vendí la casa. Pero a veces, cuando me miro en cualquier espejo, mi reflejo tarda un segundo de más en copiar mis movimientos. Y en ese segundo, sonríe con una sonrisa que no es mía. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Era una noche de verano. Un amigo de la infancia y yo decidimos explorar una fábrica en desuso.
Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las ventanas vibraron sin viento, pero lo ignoramos. Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al segundo piso. Un amigo de la infancia iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al tercer piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un amigo de la infancia dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida. Solo sé que cuando llegamos al coche, un amigo de la infancia tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan.